Imagina esto, eres el mejor del mundo en un deporte. Entrenas durante años, perfeccionas tu técnica, tus habilidades físicas, cada movimiento, cada estrategia, en fin, trabajas y trabajas hasta que por fin te coronas como campeón mundial. Pero luego, una semana después de haber ganado, vas a una reunión familiar y tu tío, el fastidioso, te pregunta, ¿qué es lo que tú juegas? Tú, con algo de orgullo, le contestas, juego corfball, y tu tío pone una cara de confundido que remata con un, ¿pero eso es un deporte de verdad? Bueno, bienvenidos a la realidad de un deportista de los Juegos Mundiales, donde algunos de los atletas más talentosos del planeta brillan en deportes que la mayoría de la gente no sabe que existen. Pero bueno, comencemos por donde hay que comenzar. ¿Qué son los Juegos Mundiales? Los Juegos Mundiales o World Games, para aquellos que le hacen al bilingüe, son un evento internacional y multideportivo, es decir, con muchos deportes, que reúne a los mejores atletas del mundo, pero en deportes que no forman parte del programa de los Juegos Olímpicos. La primera edición de estos Juegos se celebró en 1981. Esa edición fue en Santa Clara, California, y desde entonces se celebran cada 4 años, es decir, con la misma frecuencia que los Juegos Olímpicos, pero obviamente no el mismo año porque, bueno, sería complicado competir con la audiencia de los Juegos Olímpicos. El caso es que aquí no verás atletas corriendo los 100 metros o nadando 200 combinados. Aquí, en cambio, verás deportes tan emocionantes e innovadores y, claro, poco conocidos en Latinoamérica, como el floorball, el squash o el roller skating. Ahora, si bien pareciera que este evento es como muy underground, incluso dentro de la comunidad deportiva, la verdad es que no lo es tanto. Estos juegos son organizados por la Asociación Internacional de los Juegos Mundiales y básicamente nacieron porque el Comité Olímpico Internacional no les daba mucha atención. Es decir, muchas federaciones internacionales de deportes que no tenían espacio en el programa olímpico un día dijeron, bueno, a la mierda las olimpiadas, me armo mis propios juegos. Pero, aunque parezca un inicio muy rebelde, la verdad es que después de varias décadas de haber nacido, ya hoy día podemos decir que los Juegos Mundiales son algo así como el primo alternativo de los Juegos Olímpicos. ¿Por qué? Y bueno, porque aunque no están directamente organizados por el Comité Olímpico Internacional, ambas organizaciones están conectadas. Por ejemplo, deportes como el triatlón, el bádminton o el taekwondo pasaron primero por los Juegos Mundiales antes de ser parte de los Juegos Olímpicos. Es decir, estos juegos se han convertido como en un espacio de desarrollo para que los deportes puedan crecer y convertirse en olímpicos. Pero bueno, ahora a lo que vinimos, los deportes. Actualmente, por edición, hay entre 25 y 35 deportes en unos Juegos Mundiales. Pero como nombrar y explicar cada uno nos puede llevar mucho rato, vamos mejor a tratar de resumirlos en categorías. Primero tenemos deportes conocidos, pero que no son olímpicos. Aquí podemos mencionar el squash, que bueno, se puede decir que tiene una base sólida de practicantes y fanáticos alrededor del mundo, pero todavía no es lo suficiente para entrar al programa olímpico. Otro ejemplo podría ser el billar, que sí, ya sé, para muchos el billar es más un pasatiempo en un bar que un deporte competitivo, pero sí, hay quienes se dedican a esto competitivamente y no, parte de la preparación no es pasar todo el día en un bar bebiendo y apostando a la mesa. Ahora, una segunda categoría puede ser deportes innovadores y modernos. Aquí podemos mencionar el Ultimate Frisbee, el drone racing y el parkour. No, mentiras, no ese parkour, este parkour. En esta categoría, básicamente, hablamos de deportes que tienen un público joven y que, bueno, parecieran perfectos para crear videos de choques y caídas en internet. Y como tercer categoría tenemos deportes tradicionales o regionales, es decir, deportes que inevitablemente pareciera que están principalmente relacionados con la cultura de un país específico y que en los demás países pareciera estar como prestado, que no es así realmente, pero da la impresión. Por ejemplo, pensemos en el corfball, que es como una mezcla entre básquet y balonmano, pero está muy relacionado con los Países Bajos, Bélgica y esa región de Europa. Otro deporte que cumple con este criterio sería el sumo, que sí, es conocido en todo el mundo, pero honestamente para alguien occidental, pensar en sumo es pensar en Japón. Es como parte del estereotipo, sushi, samuráis y personas luchando en tanga. Y perdona a mis amigos que practican sumo en todo el mundo, obviamente sé que no es así, el sumo es un deporte competitivo, con tradición, que requiere talento y disciplina. Pero bueno, para avanzar porque se nos hace largo, ahora mencionemos deportes que no entren del todo en las categorías previas. Aquí tenemos la escalada deportiva, el life saving, que es básicamente competencias de salvavidas, el fistball, que es una especie de versión vintage del voleibol,
el tug of war o tira y afloja, que bueno, es eso, ver qué equipo tira más fuerte de la cuerda. En fin, el listado es bastante largo. Ahora, si ya sabemos a grosso modo cuáles son los deportes de los Wargames, queda entonces preguntarnos lo más importante. ¿Quiénes son esos atletas destacados que, por practicar un deporte no olímpico, seguramente no es conocido? Ok, en primer lugar es importante mencionar que en una edición de los Juegos Mundiales normalmente podemos encontrar unos 3.500 atletas, es decir, aproximadamente un tercio de la cantidad de atletas que hay en unos Juegos Olímpicos. Y de esos atletas que pasan por los Juegos Mundiales, para mencionar a los más destacados podemos comenzar con Anna Poliakova. Y ahí tú me dirás, ¿quién? Bueno, Anna Poliakova es una luchadora rusa de sumo. Sí, sumo, para que veas que los estereotipos generalmente mienten. Pero no solo es que lucha sumo, es que es la octava atleta con más medallas de oro en la historia de los Juegos Mundiales, tiene 6 medallas de oro. Y aprovechando que hablamos de medallas, hagamos un pequeño inciso aquí para preguntarnos, ¿cómo se premia a los ganadores en los Juegos Mundiales? Pues la verdad, igual que en casi todos los deportes del mundo, medallas de oro, plata y bronce para los primeros, felicitaciones para el resto. Ahora, si en cambio pensamos en el medallero histórico de países en los Juegos Mundiales, aquí sí que hay un cambio. Los países con más medallas son Tahití, Guyana y Sudán del Sur. Nada, mentira, el medallero histórico está dominado por las mismas potencias que dominan los Juegos Olímpicos. Estados Unidos, Rusia, Alemania, China, Francia, Reino Unido, Italia, en fin, casi que es una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. Pero bueno, volvamos a los atletas. Un deportista que ejemplifica a la perfección lo que es ser un campeón que muy pocos conocen es el alemán Jürgen Kolenda. ¿Alguna vez escuchaste hablar de él? Seguramente no. Pero aunque no hayas escuchado de él, es el mayor ganador de oros en la historia de los Juegos Mundiales. Ganó 11 oros. El tema es que es tan pero tan poco conocido que después de horas y horas buscando imágenes de él en distintas fuentes, solo conseguí estas. Ahora, si pensamos en atletas exitosos, pero en deportes bastante peculiares, está bueno pensar en Matías Kibus. ¿Por qué? Bueno, porque es el 10º mayor ganador de oro en los Juegos Mundiales, pero lo hizo en carreras de orientación. ¿Qué es eso? Bueno, básicamente una carrera contra el reloj en la que no hay ruta definida. Simplemente te dan un mapa, un compás y antes de que se acabe el tiempo tienes que atravesar todos los puntos de control siguiendo la ruta que tú mismo creaste. Pero bueno, el caso es que mencionando atletas podemos seguir por horas. Steve Rayev, Sergei Akapov, Bart Swings, Danny Vick, en fin, muchos atletas de los que seguro nunca escuchaste, lo cual nos abre otra pregunta. Si alguien que es fanático del deporte nunca había escuchado de estos deportes, ¿en realidad se puede decir que los Juegos Mundiales son un evento importante? Y pues la verdad es que sí, los Juegos Mundiales son un evento importante. ¿Por qué? Pues precisamente por eso, porque dan una plataforma a deportes y atletas menos conocidos. Piensa en lo que decía al principio, eres disciplinado, entrenas todos los días, te esfuerzas, logras convertirte en el mejor del mundo en algo específico, con lo difícil que es lograr eso, y aún así el mundo no te conoce, porque eso en lo que eres muy bueno no es conocido en todo el mundo. Los Juegos Mundiales buscan precisamente tratar de cerrar esa brecha y, como no están sujetos a las mismas presiones comerciales que los Juegos Olímpicos, pueden permitirse experimentar con deportes más innovadores y poco convencionales, porque sí, en la era en la que vivimos, los deportes más populares son principalmente los que están en los Juegos Olímpicos. Pero quién sabe, quizá en 50, 100, 200 años nada de lo que hoy es popular seguirá haciéndolo, pero mientras los deportes, y en especial los eventos deportivos, sigan siendo una celebración de la disciplina, creatividad, competitividad y esfuerzo humano, seguiremos mirándolos con pasión y algarabía. Y por supuesto, seguiremos encontrando en ellos nuevos héroes y heroínas.